Hola colegas, ¿cómo están? Muy buen día. Soy el licenciado Joshua Barbosa y esta vez vamos a hablar sobre la complejidad del fenómeno humano. Tenemos que tener en cuenta de que el ser humano es un ser complejo. Esa complejidad nace en las formas del ser en su mundo. Eso significa de que nosotros como seres humanos vamos a tener una diversidad para poder ofrecer al mundo. Se entiende de esta manera que somos diferentes seres en un mismo ser, porque nos presentamos en diferentes momentos, en diferentes formas de ser de nosotros mismos para con el mundo. Va a depender del contexto, va a depender de con quién nos relacionamos y va a depender del estado mismo de la persona para entregar al mundo. La complejidad estudia las relaciones de esas diferencias para hacerlas singulares, es decir, nos va a permitir demostrar la singularidad de cada uno de los seres y entender de que esa singularidad nos hace diversos. Significa entonces que nosotros como seres humanos somos diversos por nuestra forma propia singular de ser. Tenemos que tener en cuenta además de que en el mundo existen circunstancias que motivan esa diversidad. Por ejemplo, el amor, el odio, la venganza, la ira, la tristeza, etc. son las manifestaciones de esa diversidad. Normalmente, nuestra propia forma de ser es un estado de nuestro ser interior. En este estado nosotros vamos a demostrar al mundo tal y como somos en ese momento, pero no significa que nuestra esencia de ser, es decir, nuestra persona real, nuestra persona que no se muestra al mundo, tenga que ser diferente a la forma en cómo nos mostramos a este mundo. Sin embargo, aquello no significa, entonces, de que esta forma de ser diferente en el momento en cómo se dan las relaciones con el mundo, identifiquen la misma esencia del ser, porque la esencia del ser es lo que nosotros somos por dentro, es decir, nuestra forma mayor, nuestra forma singular, nuestra forma macro de ser respecto a nosotros mismos. Nuestro ser interior, nuestra esencia, se da a conocer al mundo por su forma exteriorizada de ser, y lo vamos a ver más adelante. En los blogs anteriores, en los videos anteriores de este curso, vimos que el fenómeno influye sobre el ser. El fenómeno influye sobre el ser modificando sus estados. Los estados de la forma interior y los estados de la forma exterior por la forma en cómo se da al mundo. Recordemos de que la influencia de los fenómenos siempre es anterógrada, es decir, siempre va hacia adelante, es un continuo y a su vez es irreversible, porque una vez que nosotros logramos un nuevo estado, es decir, nosotros somos una forma de ser al mundo, esa forma de ser al mundo, una vez que es percibida, es imposible que pueda ser regresada. Lo que nosotros normalmente somos es una consecuencia de los estados normales de ahora en el futuro. Nunca podemos ser un estado anterior al que soy ahora. Siempre es un estado anterógrado, nunca es retrógrado. Yo no puedo borrar las formas de ser que fui ante el mundo. La pregunta entonces es ahora, ¿por qué se transforma este ser cuando el fenómeno influye sobre él? Y tenemos que tener en cuenta dos cosas. El primero es que nada se encuentra en un estado normal. En realidad, la normalidad no existe. Eso no significa que todo lo que se pueda percibir se encuentre en un desorden. Al contrario, hay un flujo continuo entre el orden y el desorden, entre lo que es percibido y lo que no se puede percibir, pero que no significa que no exista. Cuando digo que nada se encuentra en un estado normal o estático, significa que todo se encuentra en un estado dinámico y continuo. Ni siquiera nuestra materia, que a pesar de ser autopoiética, es decir, de crearse a sí misma, nuestras células de nosotros como seres humanos, ni siquiera se encuentran en estados estáticos. Siempre están en un estado anterógrado, en un estado continuo, en un estado de desarrollo irreversible. Y es por eso que se sustenta la teoría biológica del envejecimiento. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que el ser se compone por un estado interior y un estado exterior. Cuando hablo de estado interior, hablo de la propiocepción,
del autoconocimiento y de la autovalía del ser, es decir, de la forma en cómo el ser es consigo mismo para su interior. La forma en cómo nosotros nos conocemos y la forma en cómo nos damos a valer para con nosotros mismos y cómo nos percibimos, es decir, autoestima, nos permite construir nuestra propia forma interior de ser. Mediante el estado interior nosotros tenemos una forma de ser para el mundo. No podemos ser al mundo si antes no fuimos primero nosotros. La construcción de este estado interior se da a través del tiempo, del entorno, de la cultura, de la sociedad y de la propia familia. Es por eso que el ser mismo, para su desarrollo interior, depende mucho del mundo externo, porque es este mundo externo quien nos va a entregar la forma en cómo nosotros vamos a construir nuestro propio mundo interior. En conclusión, el estado interior es la esencia misma del ser, con el que se nace y con el que se muere. Y aunque cambie con el tiempo, esta esencia nunca se va a modificar. Por otro lado, como les había mencionado, existe también el estado exterior. Ese estado exterior se construye a partir de la exteriorización, es decir, del flujo continuo de todo ser interior para darse a conocer al mundo. La importancia de conocer ambos estados, el estado interior y el estado exterior, es poder encontrar el flujo continuo que existe entre la interiorización, es decir, la construcción del yo interior, y la exteriorización, es decir, del conocimiento que tenga el mundo del yo por la forma en cómo el yo se da ante el mundo. Existe un flujo continuo, un flujo dinámico, un flujo que es siempre dirigido desde el mundo exterior al interior y viceversa. No podemos determinar cuál es el inicio, inclusive antes del nacimiento, del flujo interior al exterior o del exterior al interior. Lo que sí sabemos es de que existe un flujo continuo, indeterminable e infinito. Como les mencioné, la importancia de conocer los estados no radica en conocer la interiorización o la exteriorización por separado, sino el flujo continuo que existe entre ellos. Este flujo continuo se da precisamente por la influencia de los fenómenos que existen fuera de nosotros hacia adentro de nosotros, es decir, la influencia de los fenómenos externos al ser de interiorización, que somos nosotros en nuestra esencia del ser. La pregunta que nace es entonces, ¿hacia dónde se dirige el fenómeno externo a nosotros? ¿Hacia lo interior o influye hacia lo exterior? Todo fenómeno externo, y de por sí, un fenómeno siempre es un fenómeno externo, influye en nuestro estado interno. Pero no podemos decir de que nosotros tampoco tenemos un fenómeno interno, porque la transformación, es decir, la interiorización de nuestro yo, ya es un fenómeno, porque va a provocar cambios en nosotros mismos, en nuestro propio interior. Por ejemplo, de la transición de la niñez a la adolescencia. Es una transformación de la interiorización, es decir, del yo interior, que provoca cambios radicales en la forma de ser interior del niño al adolescente para darse a conocer al mundo como tal. Entonces, la importancia de conocer el flujo continuo entre lo interior y lo exterior nos va a llevar a determinar cómo es que se dan la influencia de los fenómenos tanto como fenómenos exteriores o fenómenos de exteriorización y los fenómenos de interiorización que van a provocar transformaciones en nosotros mismos para devolver al mundo la forma en cómo somos ahora y darnos a conocer ante él. Es así como nosotros, es decir, el mundo, o sea, nosotros somos el mundo, y es así como nosotros podemos percibir la respuesta de la persona, del mundo, ante la influencia y la transformación de los fenómenos ante el estado interior. La única forma de poder percibir los estados es reconocer mi yo interior y reconocer que la exteriorización es una expresión, es una respuesta de la influencia de los fenómenos externos sobre el yo interior del resto del mundo. A continuación, vamos a ver una imagen de un modelo que su servidor ha realizado para este curso universitario y
en planes de cuidados y registros de enfermería, para poder explicar cómo es que se dan los fenómenos y cómo influyen en los estados internos y externos. Veamos. Bien, primero, tenemos que tener en cuenta que el modelo disipativo, es decir, un modelo en donde no vamos a encontrar un estado estático del impacto del fenómeno o el hecho al sujeto, depende principalmente de lo que es el fenómeno, de lo que es el hecho y de lo que no es el hecho, es decir, el ser y el no ser del fenómeno mismo. Lo que no es el ser, que lo que pensamos no es percibido y que por ende no existe, y repito, es lo que pensamos, forma dos líneas tangenciales por encima del sujeto. ¿Qué quiere decir esta línea tangencial? Una influencia implicativa, en donde quizás el sujeto no perciba la influencia de este fenómeno porque nace de lo que es oculto en él. Sin embargo, también forma dos líneas tangenciales dentro del área visible de este fenómeno, es decir, del área que puede ser percibida como fenómeno. Estas dos líneas tangenciales, repito, permiten describir lo que puede ser percibido. El área encontrada entre las líneas tangenciales de lo que no es percibido y de lo que es percibido respecto al fenómeno van a formar cuatro regiones: 1, 2, 3 y la región A. Las primeras tres regiones pertenecerían exactamente a la influencia oculta y a la influencia percibida del fenómeno sobre el sujeto, y la región A pertenecería a un área de transición, de asimilación o de reconocimiento o conciencia de que el fenómeno está influyendo sobre uno mismo. En el área no visible, en el área no percibida ante el mundo del sujeto, significaría que estamos dentro de un área interior, un área que no puede ser percibida por el resto del mundo. La región A es un área exterior. Esta región interna, que está compuesta por la influencia oculta de un fenómeno, se denomina la región C o zona de transformación del sujeto. Quiere decir de que el área oculta o lo que no se puede percibir de un fenómeno tiene una gran significancia, un gran impacto en la interiorización del sujeto. Y esta interiorización, esta transformación oculta del sujeto ante la influencia oculta del fenómeno es proporcional a un nuevo estado disipativo del sujeto. No podemos determinar que a mayor cantidad de impacto del fenómeno, mayor será la transformación del sujeto. Pero sí podemos decir que la influencia de un fenómeno sobre el sujeto es proporcional a su nueva transformación. Podemos observar aquí que nace una línea tangencial también, ¿no?, de lo que vimos como línea interior entre lo percibido del fenómeno y lo que pueda percibir el sujeto, y la línea tangencial que nace de lo oculto, y nace otra forma de interiorización del sujeto. Y como podemos observar aquí, lo que el fenómeno no oculta y que pueda ser percibido por el sujeto, tiene un impacto mucho mayor respecto a lo que es oculto y no es percibido por el sujeto. ¿Qué quiere decir? De que cuando nosotros nos damos cuenta como sujetos, como seres, de lo oculto o de lo que no es percibido como tal que puede influir sobre nosotros, el impacto es mucho mayor. A diferencia de que cuando no sabemos la existencia de algo y cambia nuestra forma de ser, la proporción siempre es menor.
y es menor, y por ende la transformación también es menor y no es significativa en nuestra vida. Entonces, quiere decir de que nosotros debemos percibir como oscuros, como ocultos, como no existente un fenómeno, a pesar de saber que existe, o solamente conformarnos con la existencia de algo fuera de mí y que voy a poder observar mi propia transformación para que mi transformación final como un nuevo estado sea mayor a mi estado anterior y cada vez sea mayor a mi nuevo estado actual. De esa manera, mi ser interior se someterá a cambios. El ser exterior del sujeto, aquí vamos a poder ver las áreas X y las áreas y el área Z, estaría conformada por las dos líneas tangenciales que nacen de la influencia de un hecho o fenómeno sobre el sujeto. Podemos ver la línea tangencial que nace de lo interno o de lo oculto y la línea tangencial que nace de lo que es percibido del hecho sobre el sujeto y nace un área Z. Lo mismo para el área X. Entonces quiere decir de que la influencia interna para un cambio significativo proporcional se da por el hecho o fenómeno a partir de las áreas no percibidas y que el paciente, en este caso estamos hablando de paciente o persona, tampoco puede percibir. Sin embargo, nuestro impacto será mucho más grande cuando, a pesar de que nosotros concebimos como oculto un fenómeno, nos damos cuenta de la transformación que está sucediendo en nosotros y nuestros cambios interiores y exteriores siempre van a ser mucho mayores. Tenemos que tener en cuenta entonces de que todas las áreas X, Z, C, B, D y E son áreas de interiorización y de exteriorización que se encuentran en un flujo continuo, en un flujo totalmente continuo, cambiante y transformador. Eso es el modelo disipativo del impacto del fenómeno al sujeto. Muchas veces nosotros creemos observar que y queremos tener control sobre la influencia de los fenómenos sobre nosotros y nuestra transformación cada vez es más minúscula porque queremos tener el control de los fenómenos. Nosotros debemos de vivir, debemos de saborear la vida y saborear nuestras transformaciones. Independientemente que conozcamos el hecho del fenómeno, simplemente poder observar cuál es nuestra transformación, porque tenemos una percepción del fenómeno, más no una definición de lo mismo. El prejuicio, la discriminación, eso es algo negativo, y por otro lado positivo puede ser, por ejemplo, el establecer metas personales a largo plazo. Conocemos el hecho o el fenómeno que va a influir sobre nosotros, pero no conocemos con una descripción exacta de lo que va a sucedernos, porque no conocemos todavía los nuevos estados, que son nuevos estados a partir de la influencia del estado que en este caso es un fenómeno y que nosotros no podemos percibir como tal, sino solamente un breve acercamiento como percepción oculta y por ende el estado interior. El estado exterior es totalmente disipativo, cambiante, transformante y transformador. Bien, espero que se haya entendido y espero que les haya gustado este modelo disipativo del impacto fenómeno-sujeto. Bueno, muchísimas gracias y se despide Joshua Barbosa Meca, enfermero y neurofisiatra. Dios los bendiga.